Revoluciones en 5 minutos. Hoy, Revolución Cubana. El contexto en el que esta revolución se desarrolló podría resumirse en el surgimiento de numerosas protestas obreras y gobiernos corruptos y represivos, además de la existencia de un nudo irresuelto respecto de la independencia cubana en 1901, la cual llevó a la liberación de España, y en relación al vínculo de dependencia creado a partir de ese momento con los Estados Unidos. Los principales protagonistas de esta revolución fueron Fidel Alejandro Castro Ruz, Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos Gorriarán, Raúl Modesto Castro Ruz, Fulgencio Batista Saldívar. Batista, tras ganar las elecciones de 1940, gobernó hasta 1944, y al finalizar dicha gestión, siguió teniendo influencia en la isla, pero esta vez estando a cargo de su administración hasta 1952. Su gobierno se caracterizó por ser afín a las políticas estadounidenses, y además por ser represor de los movimientos del trabajador. Castro se vuelve un militante activo y se presenta en las elecciones en La Habana de 1952 como diputado del Partido Ortodoxo, desprendimiento del Partido Revolucionario. Ante la inminente victoria del Partido Ortodoxo, Batista, militar de carrera que ya había gobernado del 40 al 44, da un golpe de Estado que clausura el Congreso, suspende las garantías constitucionales y deroga la Constitución. Sumado a ello, aumenta la persecución de la oposición y el acercamiento con los Estados Unidos. Esto termina con la aspiración de Fidel, que lo denuncia ante un tribunal de urgencia que finalmente no juzga a Batista. Es así como Fidel abandona las vías democráticas y opta por la lucha armada. Este sentimiento se extendió a todas las partes de Cuba, en donde nace la idea de la guerrilla como la única opción. El 26 de julio de 1953, como consecuencia, Fidel Castro organiza junto a 135 rebeldes, entre ellos Camilo Cienfuegos, el ataque al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, con el objetivo de conseguir armas para plantar resistencia al dictador Batista. Finalmente, el ataque fracasa, pocos son los muertos en combates y la mayoría mueren torturados. Aquellos que logran escapar son luego encontrados, enjuiciados y por último encerrados, como fue el caso de los hermanos Castro. Fidel realiza su propia defensa en la que escribe La historia me absolverá, su alegato de defensa en el que analizaba la realidad cubana y planteaba sus soluciones. Es sentenciado a 15 años de prisión, de los cuales solo cumple menos de 2, ya que por presiones de intelectuales de todo el mundo, Fidel Castro es liberado en 1955 por una amnistía dictada por Batista. Él se exilia primero en Estados Unidos y después en México, donde se reencuentra con su hermano y donde planea la revolución. Antes de su exilio crea el movimiento 26 de julio como conmemoración a los caídos del cuartel Moncada. En México reclutan a otros jóvenes de América Latina, como por ejemplo Ernesto Guevara, y se entrenan en la táctica de la guerra de guerrillas. Esta es la táctica militar para pequeñas unidades irregulares frente a un ejército invasor. Consiste en el hostigamiento del enemigo en el campo a través de ataques rápidos, sorpresivas emboscadas, voladuras de puente, entre otros métodos. La vuelta a la isla se planea para el 30 de noviembre de 1956, llamada la Expedición del Granma. Parten de Veracruz y llegan 7 días más tarde a Los Cayueros. 3 días después los embosca el ejército de Batista, y aquellos que logran escapar se dirigen a Sierra Maestra, donde desarrollarían la guerra de guerrillas, la guerra contra el capital y las cosechas, y donde reclutarían a los campesinos de su área de influencia. Entre 1957 y 1958 se suceden diferentes enfrentamientos entre las fuerzas de Batista y el ejército rebelde, como se denominaron los insurrectos. Hacia finales de 1958, Batista realiza una gran ofensiva que los revolucionarios logran repeler, y el contraataque no se hace esperar. El ejército revolucionario logra aislar las fuerzas de Batista en Santa Clara y el 30 de diciembre obtiene la rendición del mismo. Batista huye de Cuba con 100 millones de dólares y muere en España en el 73. El 8 de enero entra a La Habana la Caravana de la Libertad liderada por Fidel, que había recorrido el país celebrando la victoria de la revolución. Castro forma un gobierno revolucionario que con el tiempo se vuelca al comunismo, lo que genera que varios de los que habían participado de la revolución se retiren. Dórticos Torrado, político afín a Castro, gobierna hasta 1976, cuando finalmente le cede la presidencia. Por su lado, Castro toma el puesto de jefe de las Fuerzas Armadas.
Cabe destacar que la Revolución cubana no puede entenderse como una reacción en consecuencia del atraso y la miseria, sino que el verdadero agente causal fueron los grandes cambios sociales que sufrió Cuba a lo largo del periodo, potenciado mucho más con la cada vez más presente y abrumadora presencia de los Estados Unidos, que no se vería vencida por la Revolución y en la década del 60 trataría más de una sola vez de estabilizar el gobierno revolucionario, como por ejemplo en el asalto a Bahía de Cochinos en 1961.